fecha de su nacimiento. Giovanni, traducido como Juan. Juan era un joven alegre. En una ocasión andaba por el bosque y escuchó que sonaban unas campanas. Y se preguntaba de dónde viene ese ruido. Se dio cuenta que era la campana que tocaba un leproso. Horrorizado, se va corriendo y huye para que no fuera contagiado por la enfermedad de la lepra. No quería contagiarse. Pasó el tiempo y el joven Juan decidió ser feliz. Él quería lograr cosas, trascender, tener éxito, y supo que había una gran batalla. Juan se había preparado para combatir esa gran batalla. Pero la vida da muchos reversas, va de revés, y el joven Juan es llevado preso. Allí tiene una enfermedad muy grave y experimenta en la prisión la fragilidad y la humillación. Después de este episodio de su vida, Juan regresa al bosque, vuelve a escuchar las campanas. Ya no huye, ahora va en dirección de quien toca la campana y se encuentra frente a frente junto al leproso. Lo abraza y lo besa en la boca y queda curado, sanado. Pero no fue sanado el leproso, sino Juan, porque el leproso le ayudó para que Juan sanara la lepra que tenía en su corazón, y ahí inició su conversión. Ahí comenzó a cambiar su vida. A Juan le apodaban en su pueblo el francés, porque su mamá era francesa. Su papá exportaba telas a Francia, y a Juan le gustaba mucho conocer y visitar este país. En Italia, francés se traduce como Francesco, Francisco. Ese joven Juan es San Francisco de Asís, que en otra ocasión, al entrar a un templo casi destruido, en ruinas, se encuentra frente al Cristo de San Damián. Ahí esa imagen de Cristo toma vida y le habla a Francisco y le dice: Francisco, restaura mi iglesia. En ese momento Francisco pensó que se trataba de remodelar, de reparar ese espacio que estaba en ruina, por lo que rápidamente va a donde su papá tenía mucho dinero, toma dinero suficiente y se lo lleva al párroco, al cura de aquel lugar, para que mandara reconstruir, remodelar la iglesia. Dos errores cometió en ese momento Francisco. El primero, que la iglesia no necesita dinero, necesita santos. Y la iglesia no la reparan los curas. Muchas veces decimos, la iglesia cambiaría si los curas cambiaran, si las monjas cambiaran. La iglesia cambia cuando nosotros cambiamos. Francisco más adelante llegó a tener más de 5,000 seguidores, los que ahora nosotros conocemos como franciscanos. Francisco les decía: vayan a proclamar el Evangelio, y si es necesario, pronuncien palabra. Aquellos invitaba a que con su testimonio, con su forma de ser y de vivir, dieran testimonio de Cristo y del Evangelio. Luego Francisco va a pedir permiso al Papa de vivir conforme el Evangelio, conforme la palabra de Dios. Francisco vestía, como lo vemos
de su imagen, una túnica. Aquí lo vemos limpio y elegante, pero Francisco olía hasta mal, dice su biografía. Tenía un aspecto desagradable, era el pobre entre los pobres. Cuando el Papa de aquel tiempo lo ve venir, se sorprende porque el Papa días antes había tenido un sueño, donde un pobrecillo sostenía una iglesia que se derrumbaba. Francisco le pedía que le permitiera ser el más pobre entre los pobres y que con su testimonio y sus seguidores poco a poco repararan la iglesia. Luego de que Francisco tomó ese dinero del negocio de su padre se da cuenta que le hacía falta ese dinero, se enoja tanto que manda encerrar en un sótano, en un calabozo, a su propio hijo. Luego lo lleva ante el obispo para que fuera testigo de darle una condena por ladrón. Cuando Francisco vive la humillación de su padre, Francisco dice: ahora lo entiendo todo. Desde ahora ya no me llamaré Juan. Desde ahora soy Francisco. Desde ahora ya no te llamaré padre, le dijo a su papá. Ahora mi único padre es, y comenzando a decir el Padre Nuestro, se empieza a quitar sus ropas caras y finas y se las entrega a su padre. Y le dice: desde ahora mi único padre es mi Padre del cielo. El cura, al que le había entregado el dinero, le regresa a Francisco el dinero. Francisco se lo devuelve a su padre, le devuelve el apellido, le devuelve el nombre, le devuelve el dinero, le devuelve su traje. El obispo lo cubre con su capa y le manda a traer ese atuendo, esa túnica con que nosotros lo conocemos. ¿Qué nos enseña San Francisco de Asís? Primero, si Francisco de Asís, a quien decimos nuestro patrono, nos hablara, nos diría: pueblo de Huejuca, no se acuerden de mí únicamente el día 4. Y más que danzas, y más que bailes y fiesta, al menos un ejemplo de mi vida llévenlo a cabo en su vida. San Francisco nos enseña a abrazar a los leprosos. Gracias a Dios ya no existe esa enfermedad. Pero pensemos en los leprosos de nuestra vida. ¿Quiénes son? A veces viven en nuestra propia casa. Las personas que están enfermas, que se sienten solos, aquellos que no tienen quien les ayude. Hoy descubre tu leproso, abraza en él a Cristo. También San Francisco nos enseña, él se despojó hasta quedarse desnudo. ¿De qué tenemos que despojarnos nosotros? ¿Qué tenemos que tirar en nuestra vida? ¿Qué nos estorba para seguir a Cristo? Francisco descubrió que la naturaleza, las plantas, los animales de la creación son nuestros hermanos. Hermano Sol, hermana Luna, hermano Burro, le llamaba a su cuerpo, a los animales les llamaba hermanos. Francisco nos invita a que cuidemos, en palabras del Papa Francisco, nuestra casa común, nuestro planeta, nuestra tierra. San Francisco, siempre ante cualquier dificultad que se le presentaba, decía: ¿qué haría Jesús? ¿Cómo debo actuar yo? San Francisco también nos enseña que ante la adversidad, los problemas, la duda, la confusión, la enfermedad, la muerte,
nosotros también nos preguntemos, ¿qué haría Jesús? Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Para la señora. De Becky, de Aladín Vaquero. ¿Aquí tiene? 75. No te vayas, ahorita voy a ver si hay un cambio. Tiene antojitos, ricos antojitos muy sabrosos, por cierto. Que vengan a probar aquí toda la cocina, ¿verdad? Los esperamos. ¿Qué? Para hacer la presentación del ballet